lectura, mi libro consentido. Ya es viernes y es viernes de Así comienza la historia, el espacio en el que te daremos una serie de pistas para que tú intentes adivinar de qué libro vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente, y no siempre se han creído, sino que se detienen los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que así se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de las SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte. 1, 2, 3, 4. Prestando atención a las pistas y con el inicio de esta historia, quizá lograste identificar que hoy vamos a hablar de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro está narrado de una manera diferente a todos los que hemos visto, porque más que una narración con ciertos personajes, es la propia vida de Viktor Frankl en un campo de concentración. Entonces es un relato que nos está hablando justo de su experiencia. Viktor Frankl nació en 1905 y falleció en 1997. Y pues sí, se le considera uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Tiene un doctorado en medicina y filosofía por la Universidad de Viena. Fundó la logoterapia denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Y en 1942, cuando estaba el pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Entonces, esta experiencia fue la que hizo que él desarrollara su teoría psicológica basada también en otra filosofía llamada el existencialismo. Esta filosofía también impulsada por Albert Camus. Entonces, ¿de qué habla prácticamente el hombre en busca de sentido? Tratar de descubrir qué es esta existencia desnuda cuando uno es desprovisto de absolutamente todo, salvo de la existencia misma. ¿Qué es lo que ocurre? Padeció hambre, padeció frío, padeció brutalidades y muchas veces estuvo a punto de ser ejecutado. Pero a pesar de todo lo que él vivió, dice algo: la vida es digna de ser vivida y la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Y prácticamente eso es lo que narra o de lo que se habla en este relato, de la dignidad humana que es hasta cierto punto indestructible. Él como psiquiatra y también prisionero pues reflexionó muchísimo sobre la esperanza, sobre la capacidad que tienen los seres humanos para trascender diversas dificultades
y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. Entonces, prácticamente, pues de ahí viene el título de esta narración, El hombre en busca de sentido. Y él se basa, como ya les había dicho, en la corriente del existencialismo. Esta corriente que nos dice, bueno, que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra propia existencia y hacernos cargo de esta, sin tratar de estar culpando a pues todos los, digamos, estar culpando a agentes externos de lo que nos sucede, sino que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos viviendo para, en ese sentido, pues darle, ¿verdad?, sentido a nuestro existir. Entonces, la logoterapia, que fue el método psicoterapéutico que creó Viktor Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida, haciéndonos siempre esta pregunta: ¿qué espera la vida de nosotros? Este libro es más que el testimonio de un psiquiatra en un campo de concentración. También refleja la naturaleza humana. Incluso hay unos personajes que a mí me parecen muy interesantes aquí, que son, de hecho, en la introducción los menciona, que son los capos. Y pues esto es un acrónimo de Cameradenpolicei, que son prisioneros que colaboraban con las tareas represivas y de control del campo. O sea, eran parte también de todos los que estaban en esos campos de concentración, sin embargo tenían un rango más alto o tenían un coto de poder y se convertían incluso en los más brutales, incluso más que los soldados nazis. Y eso es lo que le llama mucho la atención a Viktor Frankl para también poder mostrar esta parte de la logoterapia. Es un libro que pudiera resultar un tanto difícil de leer si en verdad nos metemos al contexto y exploramos todas las brutalidades de las que el ser humano es capaz. Y por eso sí podría resultar muy inquietante. Pero me parece que es una lectura también necesaria, sobre todo para estas nuevas generaciones, que veamos o que echemos una mirada profunda y consciente hacia ese pasado para no volverlo a repetir. Aquí lo tienen, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima cápsula de Así comienza la historia.